Muy buenos días, queridos amigos. Una bendición muy especial el compartir con ustedes en esta mañana. Después de varios meses, volvemos a estar en el aire con todos ustedes, queridos amigos. En esta mañana, quiero brindar mis saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan por el sector de la costa, por Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, muchos de nuestros amigos que, me han escrito y han estado pendientes de los temas que hemos estado brindando anteriormente. También saludar a nuestros amigos en las distintas partes del país, que el Señor pueda hacer con cada uno de ustedes y que solamente su voluntad pueda obrar cada día en nosotros. En esta mañana vamos a tener un tema muy importante. Va a ser un tema en el cual personalmente me ha traído mucha fortaleza espiritual. Me ha ayudado en gran manera y quiero que en esta mañana, lo que vayamos a compartir sea inspirado por el Espíritu Santo. Ahí donde estamos, queridos amigos, en casa, voy a invitar a que puedan acompañarme en un momento de oración. Vamos a inclinar los rostros donde estamos, vamos a inclinar los rostros y vamos a pedir la dirección divina en esta hora. Oremos. Señor, te damos gracias por tu poder, porque solamente tu presencia, Señor, nos acompaña, nos fortalece, nos da ánimo, nos da valor, Señor, para continuar. Y en esta mañana, Señor, queremos pedir tu bendición. No queremos, Señor, hablar por simplemente un vocabulario humano, sino, Señor, que tu palabra pueda trascender las fibras más profundas de nuestro corazón y puedan, Señor, traernos vida para vida y podamos, Señor, también estar en armonía contigo. Te lo agradecemos esto en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, en esta mañana estaremos tocando un tema especial y el título de este tema es Nerón versus Pablo. El final de estos dos grandes. Nerón, por una parte, siendo grande, ostentoso. Por otro lado, tenemos el campeón del Evangelio, Pablo, en sus últimos días. Vamos a mirar en esta mañana el final de estos dos personajes y la grande diferencia que se va a ver en este conflicto, que fue un conflicto cósmico en el momento y que nos deja una enseñanza tan profunda hasta nuestros días. El texto bíblico en esta mañana, vamos a también, les invito a que todos podamos buscar en nuestras Biblias, en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 7 y 8. A lo último de sus días, Pablo, la última carta del apóstol, lo último que se estaba esperando, el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo y juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fueron tal vez las últimas palabras de Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. Y si nosotros nos vamos y queremos encontrar a Nerón en las Escrituras, no lo vamos a encontrar. Pero el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White habla de Nerón y habla también y nos va a ampliar un panorama de estos versículos que hemos leído, un panorama más amplio de los últimos días de Pablo. Y vamos en esta mañana a dar lectura a algunas citas de Hechos de los Apóstoles. La página 390 comienza diciendo: historia de Pablo, sus últimos momentos, acusado ante Nerón,
dejado por sus amigos. Nadie le ayudó en su primera defensa. Un hombre viejo, arrestado en una celda que solo quería ver a su hijo. Al llegar a Roma, lo encerraron en la lóbrega mazmorra, en la cual iba a quedar hasta el fin de su carrera, acusado de instigar uno de los más viles y terribles crímenes contra la ciudad y la nación. Muy interesante que Pablo fue acusado casi al finalizar. Estamos hablando del año 67 al año 68 después de Cristo, según la cronología de esta historia. Entonces Pablo fue acusado de causar tal vez rebelión, causar crímenes a la nación, de incendiar media ciudad. Y es muy interesante esta situación por la cual se presenta este punto. Vamos a continuar pero dando la lectura. ¿Qué estaba sucediendo en ese contexto en el que Pablo ahora se encuentra? La introducción era, estaba viejo, enfermo, en una celda, solamente quería ver a su hijo. ¿Y quién era su hijo? Timoteo. Timoteo, la esperanza, aquel que había adoptado, aquel que había guardado en la fe, lo quería ver por última vez. El invierno se acercaba y entonces se le pide que venga con prontitud. Pero ¿cuál era el contexto que estaba sucediendo? Nos dice en la misma página 390 de Hechos de los Apóstoles, los pocos amigos que habían compartido las cargas del apóstol comenzaron ahora a abandonarle, algunos por apostasía y otros para cumplir misiones en favor de las iglesias. Figelo y Hermógenes fueron los primeros en irse. Luego Desmas. Pasó algo interesante con Desmas. Desanimado por las crecientes nubes de dificultades y peligros, abandonó al apóstol perseguido. Crescente fue enviado por Pablo a las iglesias de Galacia, Tito a Dalmacia, Tíquico a Éfeso. Escribiendo a Timoteo acerca de su situación, Pablo dice, Lucas solo está conmigo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 11 se encuentra ese texto. Nunca había necesitado el apóstol el servicio de sus hermanos como ahora al encontrarse debilitado por la edad, fatigado, enfermo y confinado en una húmeda y obscura celda subterránea, en una prisión romana. Los servicios de Lucas, el amado discípulo y fiel amigo, eran un gran consuelo para Pablo y le permitían comunicarse con sus hermanos y con el mundo exterior. Fue un momento realmente de prueba para el apóstol. Habían subpastores realmente, pero él los tuvo que enviar a Dalmacia, a Éfeso. Algunos lo abandonaron porque la situación de peligro, de tensión en Roma era tan fuerte que la ciudad de Roma en ese momento era alumbrada por los cuerpos de los cristianos que querían seguir al Señor. Esta situación era realmente terrible. Era probada la fe de la iglesia primitiva. Y Pablo escribe en la hermana Juárez Inspiración nos da un preámbulo de lo que está sucediendo con Pablo. ¿Qué más está sucediendo en este contexto? En ese tiempo de prueba, nos dice, el corazón de Pablo se regocijaba por las frecuentes visitas de Onesíforo. ¿Quién era este personaje? Este amable ciudadano de Éfeso hizo todo lo que estaba en su poder para aminorar la dureza del encarcelamiento del apóstol, su amado maestro. Estaba condenado por la causa de la verdad. Mientras él estaba libre, no escatimó ningún esfuerzo para hacer más soportable la suerte de Pablo. Ahora vamos a ver un cuadro importante en la página 392 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar ahora un contraste bien marcado entre Pablo y Nerón. Vamos a ver este contraste y quiero que me sigan con la lectura porque sinceramente esto me cautivó cuando yo lo leí. Pablo ante Nerón.
Qué notable contraste, nos dice la cita, el arrogante monarca ante el cual el hombre de Dios había de responder por su fe. Había alcanzado el apogeo del poder, la autoridad y las riquezas terrenal, como también la más baja profundidad del crimen y la iniquidad. Hablando de Nerón, el poder y grandeza no tenía rival. No se podía discutir su autoridad ni resistir su voluntad. Reyes depusieron sus coronas a sus pies. Poderosos ejércitos, dice, marchaban a su mandato. Y las insignias de sus armas garantizaban sus victorias. Su estatua se levantaba en las salas de justicia y los decretos de los senadores, como las decisiones de los jueces, eran solamente el eco de su voluntad. Millones se inclinaban en obediencia a sus mandatos. El nombre de Nerón hacía temblar el mundo. Caer en su desagrado significaba perder la propiedad, la libertad y la vida. Y su enojo era más temible, dice, que la peste. Esto me sorprendió. Nerón no era un enemigo cualquiera. Y estas características que hemos leído me asombraron. Yo dije, Pablo estaba ante un verdadero enemigo. Ahora vamos a ver el contraste de Pablo. Pablo estaba ¿cómo? Nos dice la cita en la página 393. Sin dinero, ni amigos, ni consejeros, el anciano apóstol comparecía ante Nerón, cuyo aspecto revelaba las vergonzosas pasiones. Bueno, ok, vamos a concentrarnos en esta parte. Pablo estaba sin dinero, ni amigos, ni consejeros. El anciano compareció ante Nerón. Ahora, ¿cómo era el aspecto de Nerón? Cuyo aspecto, dice, revelaba las vergonzosas pasiones que en su interior rebuían, mientras que el rostro, ahora hace un contraste, del acusado reflejaba un corazón en paz con Dios. La vida de Pablo había sido de pobreza, abnegación y sufrimientos. A pesar de las constantes falsedades, vituperios y maltratos con que sus enemigos habían procurado intimidarlo, impávidamente mantuvo inyesto el estandarte de la cruz. Interesante. Nerón se reflejaba simplemente en su rostro la malicia que había en su corazón. Pablo, ahora, frente a este ente monarca, en paz con Dios primeramente. Aunque muchas veces había sido acusado, aunque muchas veces había sido maltratado, Pablo está erguido, levantando el estandarte de la cruz. Este es un momento solemne que yo puedo ver en esta cita, queridos hermanos. Y es un ejemplo muy profundo. Vamos a continuar, dice, como su maestro, el maestro de Pablo. ¿Quién era el maestro de Pablo? Era Jesús mismo. Como su maestro, había peregrinado sin hogar propio. Y como él había vivido para el beneficio de la humanidad, ¿cómo podía el antojadizo, apasionado y libertino tirano comprender ni estimar el carácter y los motivos de ese Hijo de Dios? Una pregunta interesante. El amplio salón estaba lleno. En este momento, cuando Pablo compadece ante Nerón, están en un salón. Los dos se encuentran. Es una fuerza en la cual se ve con una distinción increíble, tanto la maldad como el bien. Ahora nos dice, el amplio salón estaba lleno de una turba ansiosa e inquieta, que se aperturjaba hacia adelante para ver y oír cuánto sucediese. ¿Quiénes estaban en ese lugar? Altos y bajos, ricos y pobres, letrados e ignorantes, altivos y humildes. Todos estaban allí, destituidos del verdadero conocimiento del camino de la salvación y la vida. Había una multitud impresionante que estaban mirando, curioseando qué es lo que estaba sucediendo ante este acusado, porque Pablo era acusado por crímenes muy escandalosos y todos querían saber, pero todas estas personas estaban alejados ¿de qué? Del verdadero camino de la salvación. Vamos a continuar y en esta vez,
quiero que pongamos atención. Una vez más, nos dice, tuvo Pablo la ocasión de levantar ante una mirada. Bueno, Pablo se levanta y nos dice, quiero que coloquemos atención en esta parte. Una vez más, tuvo Pablo ocasión de levantar ante una admirada muchedumbre la bandera de la cruz. Al contemplar a los circunstantes, judíos, griegos, romanos y extranjeros de muchos países, su alma se conmovió con su intenso anhelo por su salvación. Pablo estaba en una situación crítica, pero al ver a esa multitud, altos, bajos, ricos y pobres, letrados, ignorantes, griegos, romanos, judíos, el anhelo simplemente es otra vez, tengo que hablar, tengo que predicar, tengo que dar el mensaje de salvación, porque lo necesitan. Ese era el anhelo de su corazón que guardaba Pablo dentro de sí. Perdió de vista entonces las circunstancias en que se hallaba. Dice, entonces, los peligros que le rodeaban y el terrible destino que le parecía inminente. Solo vio a Jesús, el mediador, el abogado ante Dios, en favor de los pecadores. Con elocuencia sobrehumana, dice, expuso las verdades del Evangelio, presentó a sus oyentes el sacrificio realizado en bien de la raza caída. Declaró que la redención del hombre se había pagado con un rescate infinito, por el cual se le daba la posibilidad de compartir el trono de Dios. Añadió que la tierra estaba relacionada con el cielo por medio de ángeles y que todas las acciones de los hombres, buenas y malas, estaban bajo la mirada de la justicia infinita. Este fue el mensaje de Pablo. Las situaciones eran muy desfavorables para Pablo, pero en ese momento se levanta y nuevamente hace la declaración. Nosotros estamos conectados con el cielo. Hay una justicia, hay una mirada divina que todas nuestras acciones en algún momento las vamos a tener que dar cuenta. Pero también resaltó con gran amplitud. Tú y yo hemos sido comprados, hemos sido salvados y se ha pagado un rescate infinito. Ese fue el mensaje de Pablo en ese momento. Fue un mensaje de poder, un mensaje que trascendió esas multitudes. Tal fue el alegato del abogado de la verdad, fiel entre los infieles, leal entre los desleales, se erguía como representante de Dios y su voz era como la voz del cielo. No había temor, tristeza ni desaliento en su palabra ni en su mirada. Firmemente, consciente de su inconsciencia, revestido de la armadura de la verdad, se regocijaba al sentirse hijo de Dios. Sus palabras eran como un grito de victoria que sobresalían por encima del fragor de la batalla. Declaró que la causa a la cual había dedicado su vida era la única que no podía fracasar. Aunque él pereciera, dice, el evangelio no perecería. Dios vive y su verdad triunfará. Y esto es un mensaje muy poderoso, queridos hermanos. Estas palabras que él declaró en este momento fueron palabras que trascendieron en esas multitudes. Muchos de los que contemplaron aquel día vieron su rostro, dice, como el rostro de un ángel. Estamos en la página 394 de Hechos de los Apóstoles. Así como en el momento de Esteban, en el momento que fue apedreado, en el último momento el rostro de Esteban resplandeció como el de un ángel. De igual manera, Pablo, estando en esta multitud, también el rostro parecía el rostro de un ángel, declarando estas verdades. Y nos continúa diciendo en la página 394 de Hechos de los Apóstoles, nunca, dice, habían escuchado los circunstantes palabras como aquellas. Tocaron una cuerda que hizo vibrar aún el corazón, dice, más endurecido. La verdad clara y convincente desbarataba el error.
La luz iluminó el entendimiento de muchos que después siguieron alegremente sus rayos. Las verdades declaradas aquel día iban a conmover naciones y perdurar a través de todos los tiempos para influir en el corazón de los hombres, aun cuando los labios que las pronunciaban iban a quedar silenciosos en una tumba de mártir. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, parecía más un poema. Porque aunque el apóstol, en esta condición, aunque estos labios iban a ser tal vez silenciados por la tumba, las palabras que se vertieron iban a trascender a lo largo de la historia. Y vamos a ver otra parte interesante en la página 395. Nunca hasta entonces había oído Nerón la verdad como en aquella ocasión. Nunca se le había revelado de tal manera la enorme culpabilidad de su conducta. La luz del cielo, dice, penetró en los recóndicos de su alma manchada por la culpa y aterrorizado, estamos hablando de Nerón, tembló al pensar que en un tribunal ante el cual él, gobernante del mundo, habría finalmente de comparecer para recibir el justo castigo de sus obras. Temió Nerón a Dios. Temió Nerón al Dios del apóstol y no se atrevió a dictar sentencia contra Pablo, pues nadie había mantenido sus acusaciones. Un sentimiento de pavor reprimió por algún tiempo el sanguinario espíritu de Nerón. En esta ocasión, donde Pablo está declarando las verdades ante esta multitud, también Nerón lo escuchó. Tembló su alma. No tuvo la capacidad de sentenciarlo a muerte. Él pensó, ¿será que en algún momento yo voy a compadecer ante un tribunal, ante un juez por todos mis actos? Ese fue el pensamiento que Nerón tuvo en ese momento. Por un momento, dice, el cielo, escuchen esta parte, en la página 395, el párrafo 2, por un momento se le abrió el cielo al culpable y empedernido Nerón, y su paz y su pureza le parecieron apetecibles. En aquel momento se le extendió aún a él la invitación de misericordia, pero por solo un momento acogió la idea del perdón. Después mandó que volviesen a llevar a Pablo a la mazmorra, y al cerrarse la puerta tras el mensajero de Dios, se cerró para siempre al emperador de Roma la puerta del arrepentimiento. ¡Qué sentencia tan fuerte! Y ningún rayo de luz del cielo había de penetrar las tinieblas que le rodeaban. Pronto iba a sufrir los juicios retributivos de Dios. Nerón tuvo la oportunidad de escuchar la verdad. Nerón tuvo la oportunidad de conocer. Nerón tuvo la oportunidad de la misericordia, aún en esa condición. Él simplemente mandó a Pablo a encerrarlo nuevamente, y cuando se cerró esa puerta, se cerró también la gracia para Nerón. ¿Cuántos de nosotros? En nuestras redes sociales sabemos que hay muchos de nuestros amigos que no son adventistas que nos escuchan. No sé cuántas veces tú has cerrado las puertas a la misericordia. Pero llega un momento en el cual la puerta se cierra definitivamente. Aún estando vivo, aún teniendo un tiempo de gracia, uno mismo puede cerrar las puertas al arrepentimiento. Nerón lo hizo, y así fue, y así pereció. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de recibir misericordia, tenemos la oportunidad de recibir perdón. Hay todavía oportunidad de conocer la salvación. No cierres la puerta a la palabra de Dios.
Y esto es un punto, es una invitación para cada uno de nosotros, queridos amigos y hermanos. Es un momento es un notable contraste entre este emperador y el apóstol Pablo. No mucho después de esto, ¿qué pasó con Nerón después? Nerón zarpó hacia su vergonzosa expedición a Grecia, donde se deshonró a sí mismo y a su reino por medio de sus despreciables y degradante frivolidad. Al regresar a Roma con gran pompa, se rodeó de sus cortesanos y se entregó a actos repugnantes de corrupción. En medio de esa orgía se oyó una voz de tumultos en las calles. Se envió un mensajero para averiguar la causa la causa de ese tumulto, el cual regresó con las noticias aterradoras de que Galba, al frente de un ejército, marchaba rápidamente sobre Roma, que ya había estallado la insurrección en la ciudad y que las calles estaban llenas de un populacho enardecido, que amenazaba con la muerte al emperador y a todos sus colaboradores. Se acercaba rápidamente al palacio. Cuando uno cierra las puertas a la gracia, entonces lo que viene lamentablemente es triste. En el caso de Nerón, se conocía que Nerón era un tirano. La nación misma no lo quería como gobernante. Pero en ese entonces hubo una rebelión en Roma. Y entonces, en este tumulto, entonces Nerón empieza a tener miedo por las circunstancias. ¿Qué nos dice la cita en la página 396? En ese tiempo de peligro, Nerón no tenía, como había tenido el fiel Pablo, un Dios poderoso y compasivo en quien confiar, temeroso de los sufrimientos y posibles torturas que podría verse obligado a soportar en manos de la turba. El infeliz tirano pensó en suicidarse, pero en el momento crítico le faltó el valor. Presa del terror, huyó vergonzosamente de la ciudad y buscó refugio en una casa de campo a pocos kilómetros de distancia. Pero sin resultado, pronto se descubrió su escondite y como los soldados de caballería que lo perseguían se acercaban, llamó a un esclavo en su auxilio y le infligió una herida mortal. Así pereció el tirano Nerón a la temprana edad de 32 años. Esta última parte a mí me sorprendió. Yo pensaba, antes de tocar este tema, de hacerle un estudio más profundo, yo pensaba que Nerón había muerto de más edad. Pero Nerón murió a la edad temprana de 32 años. A esa edad nadie lo soportaba. Era un tirano. Como habíamos leído una cita, ¿no? Este emperador, reyes habían depuesto sus coronas a sus pies, tenía ejércitos, tenía armamentos, pero todo eso no le valió en un momento en el cual donde la propia Roma se levantó y fue tras Nerón. Tuvo que suicidarse, pero él murió a una edad muy temprana. Así pereció Nerón, así finalizó sus días. Nerón, hablando de Nerón, tuvo la oportunidad de la misericordia, tuvo la oportunidad de entrar en un camino de arrepentimiento. Lo negó. Se cerraron las puertas del arrepentimiento, de la gracia, y finalmente murió. Pero murió en una condición muy lamentable. Ahora vamos a ver el otro contraste. ¿Cómo va a morir Pablo ahora? ¿Cómo es que finalizan los últimos días de Pablo? Nerón finalizó sus días sin Dios, sin un Dios en quien confiar plenamente. Ahora vamos a mirar el contraste que se tiene. Este capítulo, esta parte, lo podemos encontrar en el capítulo 49 de Hechos de los Apóstoles. La última carta de Pablo titula este capítulo. Y nos dice en la página 397 ahora:
Desde la sala del juicio, Pablo volvió al calabozo, hablando de Pablo ahora, comprendiendo que solo había conseguido para sí un corto respiro. Sabía que sus enemigos no iban a cegar en un empeño hasta lograr matarlo, pero también sabía que momentáneamente la verdad había triunfado. Ya era de por sí una victoria el haber proclamado al Salvador crucificado y resucitado ante la numerosa multitud que escuchó su defensa. Ese día comenzó una obra que iba a prosperar y fortalecerse, y que Nerón y los demás enemigos de Cristo no lograrían entorpecer ni destruir. Recluido en la lóbrega celda, y sabiendo que por una palabra o una señal de Nerón su vida podía ser sacrificada, Pablo pensó en Timoteo. Resolvió hacerlo venir, y a este se le había encomendado el cuidado de la iglesia de Éfeso. ¿A quién? A Timoteo. Y por eso quedó atrás cuando Pablo hizo su último viaje a Roma. Ambos estaban unidos por un afecto excepcionalmente profundo y fuerte. Después de su conversión, Timoteo había participado en los trabajos y sufrimientos de Pablo, y la amistad entre los dos se había hecho más fuerte y profunda y sagrada. Todo lo que un hijo podría ser para su padre amoroso y honrado lo era Timoteo. Para el anciano y agotado apóstol, no es de admirar que en su soledad éste anhelara verlo. En esa lóbrega celda, sabiendo que en un momento o cualquier momento iba a morir, no solamente pensaba en ver a Timoteo como un hijo. Todavía habían de pasar algunos meses antes de que Timoteo pudiese llegar a Roma desde Asia Menor, a unas circunstancias más favorables. Pablo sabía que su vida estaba insegura y temía que aquel llegara demasiado tarde para verle. Tenía consejos e instrucciones importantes para el joven misionero, a quien se le había entregado tan grande responsabilidad, y mientras le instaba que viniese sin demora, dictó su postrer testimonio, ya que posiblemente no se le permitiese vivir para pronunciarlo. Con el alma henchida de amante solicitud por su hijo en el Evangelio y por la iglesia que estaba bajo su cuidado, Pablo procuró impresionar a Timoteo con la importancia de la fidelidad en su sagrado cometido. Pablo pensaba, tal vez no lo voy a ver, no me va a dar tiempo. Escribió la última carta de las epístolas paulinas, que es segunda de Timoteo. Pensaba que Timoteo no iba a llegar a tiempo. Comenzó su carta con la salutación a Timoteo. Amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Comienza la salutación en la epístola a segunda de Timoteo. Y continúa diciendo, pues tú, hijo mío, dice, continuó Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos también para enseñar a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo es una carta en la cual la recomendación está: sé fiel, esfuérzate, no decaigas, no te desanimes. La iglesia estaba atravesando por una situación difícil en ese entonces. Continúa diciendo en la página 399 de Hechos de los Apóstoles: el verdadero ministro de Dios no rehúye los trabajos pesados ni las responsabilidades, de la fuente que nunca falla para los que sinceramente buscan el poder divino. Saca fuerzas que le capacitan para afrontar las tentaciones, sobreponerse a ellas y cumplir los deberes que Dios le impone.
La naturaleza de la gracia que recibe aumenta su capacidad para reconocer a Dios y a su Hijo. Su alma se desvive para realizar un servicio aceptable para su Maestro. A medida que avanza en el camino cristiano, se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta gracia le habilita para ser un testigo fiel en las cosas que ha oído. No desprecia ni descuida el conocimiento que ha recibido de Dios, sino que lo entrega a hombres fieles, quienes a su vez le enseñarán a otros. El mandato de Pablo: tenemos una misión que cumplir. Hay un maestro al cual nosotros servimos, que es Cristo Jesús. No debemos de caer. Pon mucha atención en cada instrucción, esfuérzate. Y estos mismos requerimientos, entonces, iban a ser de generación en generación para la iglesia, que va a atravesar tal vez momentos de prueba, momentos de crisis, situaciones de apostasía. Fue el último mandato de Pablo hacia Timoteo. En esta última carta a Timoteo, Pablo levanta ante el joven obrero, en esta última carta a Timoteo, Pablo levanta ante el joven obrero el elevado ideal, puntualizando los deberes que le corresponden como ministro de Cristo. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, escribió el apóstol, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las consecuencias necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Características muy importantes, ¿no? Son declaraciones de lo último que Pablo señala a Timoteo. Vamos a entrar ahora en la parte que nos importa a nosotros. Los últimos días de Pablo, los últimos momentos de Pablo. ¿Cuál fue el pensamiento? Después de hablar de la escena de su juicio ante Nerón, la deserción de sus hermanos y la gracia sostenedora del Dios guardador de su pacto, Pablo concluyó su carta encomendando a Timoteo el cuidado del jefe de los subpastores, quien, aun cuando los subpastores cayeran en la lucha, seguirá cuidando su rebaño. ¿Quién es el que iba a cuidar su rebaño? Cristo Jesús, el verdadero pastor, el verdadero maestro. El apóstol fue conducido ahora. Vamos al final de Pablo. Ahora el apóstol fue conducido secretamente al lugar de ejecución. A pocos se les permitió presenciarla, pues alarmados sus perseguidores por la amplitud de su influencia, temieron que el espectáculo de su muerte ganara más conversos al cristianismo. Pero aún los empedernidos soldados que le escoltaban, al escuchar sus últimas palabras, asombrándose de ver la placidez y hasta el gozo de la víctima en presencia de la muerte, para algunos de los circunstantes fue sabor de vida para vida el contemplar su martirio. Su espíritu de perdón para con los verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento, varios de ellos, estamos hablando de estos soldados verdugos, varios de ellos aceptaron al Salvador predicado por Pablo y no tardaron de sellar intrépidamente su fe con su sangre. La muerte de Pablo fue secreta. El miedo era como en ese entonces que compadeció ante Nerón, que muchas multitudes, que muchos hombres se unieran al cristianismo. Pero aún en esta circunstancia, en la que solamente habían pocos testigos, aún los soldados, aún el verdugo, viendo el carácter de Pablo, se convirtieron y no tardaron en sellar con su sangre su fe.
Pablo hasta lo último de sus días, hasta el último momento, él expandió la palabra del Evangelio con su carácter. Hasta su última hora, la vida del apóstol testificó. Estamos en la página 406 ahora. Hasta su última hora, la vida del apóstol testificó de la verdad de sus palabras a los corintios. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero tesoros en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 10. Su suficiencia no estaba en él mismo, sino en la presencia y influencia del Espíritu Divino, que llenaba su alma y sometía todo pensamiento a la voluntad de Cristo. El profeta declara: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos dice Isaías capítulo 26, versículo 3. La paz celestial manifestada en el rostro de Pablo ganó a muchas personas para el Evangelio. Amén. Amén. En los últimos momentos, en la hora más crítica, aún Pablo sería ganando almas para el Evangelio. Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos cuanto le trataban sentían la influencia de su unión con Cristo. Daba mayor valía a su predicación la circunstancia de que sus obras estaban de acuerdo con sus palabras. En esto consiste el poder de la verdad. La impremeditada y inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que puede predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible. Tu testimonio, tu vida, tu devoción, tu vida santa es la que da mayor testimonio a lo que predicas. Y en esta circunstancia es en la que Pablo le daba fuerza a su mensaje, el testimonio que él tenía. Pero es un contraste muy notable entre Nerón y Pablo. Fue un contraste muy marcado, muy marcado. Redimido Pablo por el sacrificio de Cristo, lavado del pecado en su sangre y revestido de su justicia, tenía en sí mismo el testimonio de que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Estaba su vida oculta con Cristo en Dios y tenía el convencimiento de que quien venció la muerte es poderoso para guardar cuanto se le confíe. Su mente se aferraba a la promesa del Salvador. Yo le resucitaré en el día postrero. Este era el pensamiento que Juan guardaba en su mente. San Juan capítulo 6, versículo 40. Sus pensamientos y esperanzas estaban concentrados en la segunda venida de su Señor. Escuchen bien. Y al caer la espada del verdugo y al agolparse sobre el mártir las sombras de la muerte, se lanzó hacia adelante su último pensamiento, como lo haría el primero que le brote en el momento del gran despertar, al encuentro del autor de la vida, que le dará la bienvenida al gozo de los bienaventurados. El último pensamiento de Pablo antes de caer la espada era: Señor, yo sé que tú me vas a resucitar en el día postrero. Señor, quiero verte por segunda vez. Ese fue el último pensamiento y ese será el primer pensamiento con el cual despierte Pablo. ¿Esto no es esperanza para nosotros?
Claro que es esperanza también para nosotros. Puede ser que la muerte, puede ser que las circunstancias más difíciles nos estén probando, pero el pensamiento de tener la esperanza en Cristo Jesús va a ser lo que nos librará de cualquier situación difícil. Cuando yo leí esta última parte, queridos hermanos, trajo esperanza a mi vida. Sean las circunstancias en las que me encuentre, en los martirios en los que yo pueda estar, o la misma muerte nos pueda sorprender, pero si el último pensamiento es, Señor, sabemos que tú nos resucitarás en el día de postrero, no hay de qué temer. Y esa paz, y ese poder, y ese pensamiento es con el que Pablo descansó. Y ese será el primer pensamiento con el cual él entonces resucite. Página 409, Hechos de los Apóstoles. Casi 20 siglos han transcurrido desde que el anciano Pablo vertió su sangre como testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ninguna mano fiel registró para las generaciones futuras las últimas escenas de la vida de este santo apóstol. Pero la inspiración nos ha conservado su postrer testimonio como resonante trompeta. Su voz ha vibrado desde entonces a través de los siglos, enardecido en su propio valor a millares de testigos de Cristo y despertando en millares de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué más dijo Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulos 4, versículos 6 y 8. Amén. Todos aquellos que aman su venida, entonces estaremos esperándole. Las últimas palabras de Pablo, los últimos momentos de Pablo, queridos hermanos, son un llamado para nosotros. El final de Nerón fue crítico, desesperado. Tuvo que infligirse una herida para morir. Pablo no. Hasta los últimos momentos, en el año 68, cuando la espada del verdugo cayó, su pensamiento era, Señor, ven pronto, te espero. Y ese será el primer pensamiento también cuando Él despierte. Para nosotros ahora, queridos hermanos, el ejemplo de Pablo, el porte, el testimonio con el que Él se presentó, o el momento en el cual nosotros tengamos que testificar por nuestra fe, son momentos importantes. No podemos desaprovecharlos. Nuestras palabras con nuestro testimonio deben ser bien combinados, deben ser uno. No podemos ser partidos. Queridos hermanos, el llamado en esta mañana es a que podamos aferrarnos, a que tomemos el ejemplo de este apóstol y continuemos en medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los conflictos que podamos estar presentando. El llamado en esta mañana es a que podamos continuar. Cada mensaje, cada estudio bíblico, cada predicación, cada volante que repartimos, a cada persona que nosotros hablamos de la palabra de Dios, eso queda marcado. Y más si lo hemos hecho con oración, y más si lo hemos hecho con ayuno. Eso trasciende. Pueden ser que tus labios se van a silenciar pronto. Tal vez vas a descansar pronto, no lo sabemos. Pero el mensaje, el trabajo que estás haciendo hoy, eso va a perdurar, así como lo hizo Pablo. Y si por alguna circunstancia, hermanos, nosotros estamos al borde de la muerte, que el pensamiento sea, Señor, yo sé que tú vienes por segunda vez. Yo sé que tú me vas a resucitar en el día postrero. No tengo de qué temer. Que ese sean nuestros últimos pensamientos. Queridos hermanos, he llamado para cada uno de nosotros a trabajar, a huir de lo pecado, a huir de tener contiendas, a huir de aquello que nos aleja de Dios y acercarnos más a la verdad, a comprender más nuestra misión. Tenemos un trabajo que realizar.
Que este sea el mensaje en esta mañana. Y pedimos que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones en favor de la cruz. Tenemos tiempo todavía para aceptar el gran mensaje de salvación. Tú tienes tiempo. Yo tengo tiempo. Que el Señor hable en nuestros corazones. Inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer la última oración en esta hora. Querido Señor, gracias Padre Eterno por el mensaje, Señor, del apóstol Pablo. Las últimas escenas de su vida, los últimos momentos, Señor, son de ejemplo para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos desanimamos por pequeñas cosas. Decimos que estamos cansados y ni siquiera hemos trabajado, Señor, hasta el agotamiento. Querido Señor, ayúdanos también a tomar el ejemplo de Jesucristo, así como Pablo lo tomó. Ayúdanos, Señor, a tomarte como ejemplo vivo en nuestras vidas, a testificar, Señor, donde quiera que estemos. Y si la muerte nos sorprende, Señor, podamos descansar en el pensamiento de que resucitaremos en tu segunda venida. Señor, guárdanos del peligro, guárdanos de la tentación. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos por tu obra. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra. Danos fortaleza, danos ánimo. Señor, sé una prioridad en nuestra vida, te lo pedimos. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Ayúdanos a tomar decisiones para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.